siendo las 19 horas 4 minutos del 23 de octubre de 2020. Esto es Mundo Interior. Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña Ayelen Arcos. Es una alegría tenerla con nosotros. Es la invitada más joven que hemos tenido. Ayelen es herrera artística. Y hace cosas muy lindas. Tiene un Instagram que lo pueden ver, se llama La Piqueta. Ahí pueden ver todas las cosas que hace. Pero tiene una particularidad que además de ser herrera, es antropóloga. Yo no conozco lo que hace como antropóloga, pero sí lo que hace como herrera. Ella estudió la carrera de antropología en la Universidad de Buenos Aires, está terminando su doctorado en antropología sobre talleres a domicilio, creo que textil. Y nos pareció sumamente provocador esa experiencia de pensar con el cerebro, con la empatía o la simpatía que implica la tarea del antropólogo, y luego pensar con las manos. Y pensar con las manos en una tarea como o en una artesanía, o en un arte como la herrería, que por mucho tiempo estuvo dominado por los varones. Y en ese sentido me parece que ella trae una experiencia no solamente de las manos, sino de pensar con las manos y pensar en las manos. Adelante, Ayelen. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias por prestarme el tiempo para escucharme un rato. Iba a traer algo escrito por otro, pero tengo una pésima capacidad de síntesis, sobre todo cuando es algo que me gusta mucho, así que decidí aventurarme y escribir algo propio, articulando un poco la metodología antropológica. Decidí hacer una especie de etnografía / experiencia de vida, historias de vida, si se quiere, un poco pretencioso. Así que cuento algunas cosas que se me fueron ocurriendo con la propuesta que me invitaron a pensar. Empiezo. Esto es más corto, obviamente, que lo anterior. Encontré unas fotos de cuando fui abanderada en la primaria. Cara solemne con 12 años. Era de tedio la expresión en mis fotos de escolta en la secundaria. Según mi vieja iba a ser abanderada, pero por tratarse de una escuela de varones, el abanderado tenía que ser Pablo. En la facultad me iba bien en los exámenes. Podía citar y memorizar algunas cosas, y relacionar autores y pensamientos como exponían mis profesores. Me interesaba investigar las relaciones de producción y trabajo, las relaciones que se tejen en la fabricación de las cosas, en la organización de las tareas, en el sostenimiento colectivo de la vida. No hago arte, lo escribo con mayúscula. Muchas veces no hago cosas necesarias ni útiles, hago cosas. Cuando prendí una moladora por primera vez ya estaba grandecita. Me costaba encenderla porque tiene una especie de trampa de seguridad. Tenía que hacerlo con las dos manos, con guantes y manoplas gigantes y duras. Fui la peor de mi clase de herrería, estoy segura. Todo lo que a los demás les salía con relativa facilidad, ligereza y prolijidad, a mí me llevaba infructuosos intentos. Me daba miedo cortarme, suponía que si tocaba las cosas mientras las soldaba me quedaría electrocutada. Me sorprendía lo supersticiosa que podía ser mi física de sentido común. El conocimiento que parecían disponer instintivamente otros compañeros más familiarizados con los materiales o con mejor armonía entre su mano y su cerebro, a mí me llegaba traducido, doblado, con subtítulos y comentarios del director. Mi mano y mi cerebro aún están en terapia de pareja, por cierto, aunque con indicios de cierto progreso. Y así me di cuenta que torcer el hierro de una forma puede ser sencillo, y de otra definitivamente no. Que un simple objeto condensa una humanidad de conocimientos, en geometría, física y filosofía. Reconocí que el trabajo de uno es la condensación del trabajo de otros. Descubrí las rejas y faroles de esas preciosas casas antiguas.
fagocitadas por el minimalismo de la racionalidad moderna. Comprobé por otra rendija que precio y valor nunca son lo mismo. Entendí el truco maximizador de la estética de lo mínimo, con la falsa sinonimia entre el detalle y el ruido, y el desprecio por el honor del perfeccionismo de quien se vale por sus manos. Menos líneas, más caro. El resto, a la caja de antigüedades. Aprender oficios a veces se acompaña de una nostalgia inapelable. Estar aprendiendo un oficio es, ante todo, aprender el lenguaje de los sentidos propios. Es una habilidad que se memoriza con la cadencia del cuerpo. No hay recetas. Hay consejos sobre cómo domar las herramientas, hacer que obedezcan nuestras órdenes, hacer que se adapten a nuestra fuerza. A veces es un ligero cambio. No mires el disco desde el costado, míralo desde acá, no te inclines para martillar, déjalo caer porque rebota y vuelve como una especie de valero. Hacer cosas es una especie de juego, donde uno siente que crea donde antes no había nada. O sí, había. Uno crea formas, volúmenes, caras, animales, un asiento más barato para casa, una escalera menos empinada. La capacidad de resolver, la creatividad de solucionar, la satisfacción cuando es efectivo. Lo disfruto, me divierte. Me gustaría hacerlo siempre, excepto que sea por obligación. No es rudimentario, en mi rudimentario taller desarmable que genera entre vergüenza y lástima, el tiempo es mío. No es de los objetos, no es de los demás, es mío. Antitéticamente creo comprender una idea tan ajena por naturalizada como es la del trabajo alienado. En el taller mi concentración es absoluta. Me lamento cuando llueve o cuando hace tanto calor que mi cuerpo es un electrodo viviente. Me encuentro entusiasmada por producir cosas comunes que, sin aspiraciones grandilocuentes o monumentales, tienen la capacidad de convertirnos para hacer otra cosa. Cuando surge una minúscula idea o un problema, me obsesiona al punto de que se transforma en lo último que pienso antes de acostarme, para dormir al lado de mi cuaderno cuadriculado y la lapicera, que para entonces siempre está agotada. No es arte, lo escribo con mayúsculas, son cosas. Como el hierro en el taller se asume una forma distinta. A diferencia de la madera, el hierro se funde. Cambia de parecer con los golpes, las perforaciones pueden rellenarse y puede doblarse sin otra fuerza que la del ingenio. Sobre todo, el hierro es amigable con los pifies. Y como en todo proceso de aprendizaje, en la herrería hay muchos y muy caros. Un día, mi profesor Ramón salió momentáneamente del taller. Volvió corriendo del aula de carpintería porque su maestría le permitía distinguir agudamente, a más de 20 metros de distancia, el sonido de mi error. Entendía el lenguaje de las máquinas, admirable destreza, por cierto. Yo no estaba usando la moladora con el disco apropiado, estaba desbastando con el disco de corte. Con mis tapones auditivos puestos no me di cuenta de mi grave distracción hasta que vi a Ramón ingresar desesperadamente al aula haciendo que me detenga. Podría haber sido fatal, como aquella vez que corté un resorte sin fijarlo debidamente a la morsa. El disco de corte de la moladora se partió y voló a una velocidad imperceptible. 4 años más tarde, podría darme cuenta que un disco de desbaste no funcionaba simplemente por la vibración en la mano. Todavía me asombra cómo el cuerpo aprende sin avisarnos. Estar aprendiendo un oficio inicia uno en una especie de camaradería. Con una caña de por medio reconocerse par con un borracho de 100 kilos en una vieja pulpería de la provincia de Buenos Aires, admirando la destreza de los viejos artistas a quienes los educados creen desmerecer con el mote de artesano. Pese a que me superaba en habilidad, experiencia, conocimiento y pesaje, nos identificamos brevemente para honrar a quienes son invisibles en la historia de los grandes creadores. Mientras empuñaba una caña, ese placar de 90 kilos seleccionaba a mi pareja. Vos tenés que aprender a soldar, mientras lo miraba desconfiado. Y es que es algo que pasa con ser mujer, y agregaría de clase media, blanca y universitaria, apasionada con los fierros. ¿Acá también dan herrería para mujeres? Me preguntaron un día en el aula de herrería. ¿Soldás sola? Es la primera vez que veo un herrero mujer. La primera vez que compré un electrodo tomé el recaudo de saberme al detalle todo lo que necesitaba saber. Fui a la ferretería y pedí un rutílico 6013 de 2. El ferretero me miró desafiante. ¿Punta azul? No dudé, dispuesta a llevarme cualquier cosa antes que la humillación de haber confirmado una vez más su prejuicio que indicaba que, en tanto mujer que entra a una ferretería, no tengo idea de lo que quiero. 6013 rutílico de 2, repetí. Y asestó con un, solo tengo punta azul. Entonces deme ese. Efectivamente, era el punta azul.
Mis proveedores de hierro me esperan con una libretita en el mostrador y antes de que yo abra la boca anotan visiblemente el tipo de hierro que seguramente voy a pedir, como haciendo valer mi fidelidad de cliente. Algo que siempre quise que me pasara en esas cafeterías bohemias mientras me sentaba con un libro. En mi fantasía me veían entrar y marchar un café con leche sin medialunas. Solo me pasó una sola vez en una cafetería. Pero en la herrería me esperan siempre con el anotador casi completo, trefilado y me hace sonreír. Pero no pierden el hábito y rematan con un ¿te puedo preguntar para qué los usás? Y luego siempre las interminables lecciones sobre seguridad, sobre tamaños y formas y los exámenes sorpresa. ¿Tenés una máquina automática? ¿Soldás con MIG? ¿Sabés forjar? ¿Soldás bajo el agua? Sorteando todas esas trampas y luego de que ellos logren reponerse del asombro, sintonizamos una misma frecuencia. Trazamos una sociabilidad sediciosa entre quienes desprecian a los que solo piensan, esos que no laburan. Entonces me hago la distraída. Soy Clark Kent, pero sin muchos más poderes que el rayo desnaturalizador de las relaciones sociales. Hasta ahora no me ha servido de mucho, pero tampoco es una pavada. Igual no hace falta que les revele mi otra identidad, temo perder cierto respeto en el gremio. Hace unos años con unos colegas de la facultad dábamos un taller de historia en un penal federal. Había un oficial que me generaba un rechazo muy particular. Era una persona de 2 metros encerrada en el cuerpo de 1,60 m, apenas 4 centímetros menos que yo. De todos los que vigilaban la entrada, era el más comprometido con el estereotipo que lo encuadraba. Cada vez que tenía que devolverme el DNI, miraba hacia arriba y alrededor como un pequeño faro, como si desde las alturas de su postiza autoridad no pudiese divisar que yo estaba justamente frente a él. Muy próxima, a propósito, para forzarlo aún más a disimular su estatura, que claramente era su punto débil. Un día salí muy tarde del taller y tuve que ir directamente al penal, con la máscara bajo el brazo y abochornada por mi demora. Mala suerte, me toca el hombre faro. Paso mi máscara por el detector, con cara de no sé si no estoy trayendo algo indebido. Estoy segura que no, pero la mirada escrutinadora del hombre faro me hace desconfiar del contenido de mi mochila. Pasa la máscara por el escáner y su cara cambia completamente. No mira para arriba, no mira alrededor, me mira frontalmente. ¿Esa máscara es la máscara inteligente?, me pregunta. ¿La fotosensible?, corrijo. No, es una común y corriente, aclaro, queriendo demostrarle que puedo soldar sin artilugios. Siempre quise una de esas, me responde, ablandando su expresión y recordándome la cara que ponían mis sobrinos cuando comparaban sus autitos. Yo también, le dije. Me sonrió y me dejó pasar sin muchas demoras. Luego se olvidó de ese instante de camaradería y en los sucesivos ingresos me siguió tratando con el desprecio que en su universo merecen las hippies chetas de la uva o las amiguitas de los presos. O tal vez verdaderamente no veía a los que estábamos bajo sus alturas de hombre faro. Diría panóptico, pero es un cliché. Hay un orgullo del laburo con las manos. Hay un orgullo de la suciedad, de la fuerza, de la tosquedad, pero también de la precisión, de la rapidez, de la prolijidad. Mirá qué hermoso cordón de soldadura. Y se codean entre sí. Pasale el flap y mirá qué lindo que queda. Rayo desnaturalizador. Desarmando el estereotipo del oficio masculino tosco históricamente asociado a la fuerza bruta. Descubro el arte en la persona menos pensada. El conocimiento que se forja sin palabras. El poder de saber lo que se hace y lograrlo. Hacer cosas como aparecían en la cabeza, dotando al metal engrasado de una hermosa forma nueva. Resolver, crear. Pensar con las manos, me dijeron una vez en mi empleo, y entendí que de eso debería tratarse el trabajo. Eso es todo. Muchas gracias. Iba a traer otra cosa, mucho más linda, mucho más larga también. Con esto me siento, es una mezcla quisiera ser Leia, pero me siento McPhantom. Con este cosito. Iba a traer algo de Robert Linhart, que es algo mucho más lindo. Me imaginé que ustedes ya igual lo conocían y que por ahí era un poco adolescente. Pero es un texto muy lindo. Pasa que no tenía mucha relación con la invitación, pero bueno, igual les invito a que lo lean. Tiene un capítulo maravilloso sobre el trabajo artesano en la era industrial. Pero bueno, decidí traer eso porque me costaba más resumir lo otro que traer esto hoy.
Aye, quería preguntarte lo siguiente. Nuestra relación con el mundo es una relación también, no solo, obviamente, pero también con los objetos y con la materia. Una relación que en el mundo civilizado, urbano por lo menos, que vivimos, o en muchos de los registros del mundo urbano al que vivimos, tenemos poca experiencia en realidad con la materia y con lo que la materia puede hacer, con lo que puede hacerse con la materia. Por tanto, tenemos poca experiencia de la resistencia, como vos hablabas, ¿no? ¿Qué cambió eso? ¿Qué aprendiste de eso? De pasar de que la materia tuya sea papel a que sea un hierro, que había que modelarlo. Aprendí, no quiero sonar muy mística, pero creo que uno aprende mucho de uno. De la satisfacción enorme que genera la confianza o la posibilidad de pensar que uno puede crear cosas. Eso es una gran cosa. A mí siempre me interesó de alguna forma el trabajo manual, y cuando estudié en la facultad, mis intereses académicos también se volcaron hacia el estudio del trabajo manual, si bien tenía que ver con la sociabilidad dentro de esos espacios de trabajo. Pero siempre me interesaron los procesos productivos. Hacerlos es otra cosa. Yo pasé por otros oficios que no me interesaron tanto, pero porque el hierro tiene otra plasticidad que a mí me resulta muy, muy atractiva. Creo que aprendí también lo torpe que puedo ser y lo desconectada que podía estar respecto a la orden que yo le daba a mi mano y lo que mi mano ejecutaba finalmente, digamos. La medición de los volúmenes, el tener cuenta ciertas percepciones o cómo el ojo se entrena para ciertas cosas. Yo a veces, y no soy una persona muy ducha, ni tampoco con una experiencia, no digo, no practico este oficio desde que soy niña, que ciertamente hay gente que lo hace. Pero hoy me pasa que si yo digo, bueno, tengo que cortar esto a 70 centímetros y lo ubico en la morsa, y la morsa va a estar a 72, 73 centímetros, y lo hago a ojo. Hay una forma en la que aprende el cuerpo que es completamente distinta a la forma de aprendizaje que tenemos, al menos de las formas más clásicas que tenemos de aprender en la universidad, que tiene que ver con una reflexividad permanente sobre el uso del lenguaje. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo se usó? ¿Cómo la usa tal? ¿Cómo lo usa lo otro? Y podemos tener 25 interpretaciones de lo que dijo, no sé, Marx, Durkheim, por decir nombres más clásicos. Y eso tiene que ver con que la materia es una materia que también tiene cierta plasticidad, como es la palabra, más que el papel. El uso de la palabra o trabajar con la palabra es un trabajo bastante difícil. Pero lo que sucede con trabajar con materiales es que la objetivación del trabajo, el trabajo objetivado, es palpable. Uno puede asirlo en su totalidad, siempre desde una perspectiva. Uno no puede ver la parte de adelante y la parte de atrás al mismo tiempo. Pero con el uso de la palabra, con la palabra escrita, la aprehensión de esa palabra es una palabra que tiene una linealidad, una temporalidad. La capacidad de trabajar con algo material tiene esa cosa linda de poder asir un objeto, de materializar la creatividad. Y eso da una satisfacción muy grande.
y aprendí que eso me llenaba de muchísima más satisfacción que muchas veces otras cosas, y que hay trabajos que son en serie, un poco el texto que les iba a traer de Linhart hablaba de eso, como la diferencia entre el trabajo en serie y el trabajo artesanal. Y muchas veces el trabajo académico se me ha vuelto una especie de trabajo en serie, y el trabajo manual, por más que no haga una escultura y por más que tenga que resolver simplemente un banquito, desafía mi creatividad y el ingenio de formas que muchas veces la obligación de completar papers o lo que sea en cierto formato me terminaba poniendo dentro de una caja. Entonces, el trabajar con lo material tiene que ver para mí, con aprenderse uno mismo, aprender el uso del cuerpo propio y el asombro que siempre genera, la posibilidad de hacer cosas que estaban en la cabeza. Eso podría decir que es eso. ¿No te da la sensación? Voy a contar una anécdota antes. No es una anécdota, pero está en Marco Aurelio cuando escribió ese texto que lo hizo famoso, que era un texto para él, con consejos y reflexiones, que no tiene nombre. Él no le puso nombre, eran casi como aforismos. Al comienzo tiene los agradecimientos. Y en los agradecimientos dice, bueno, agradezco a mi abuelo que haya impedido que me manden a la escuela, ¿no? Y no te da la impresión que, por esa experiencia que contás, que la educación tal como la hemos formalizado es una máquina de amputar. Te amputan las manos. Cuando éramos niños todos dibujábamos. Sí, es cierto. Te amputan la voz. Todos cuando éramos niños cantamos. Te amputan el cuerpo. Todos cuando éramos niños bailábamos y actuábamos sin reparos. Y nadie se le ocurre pensar en nuestros países. Hay otras experiencias en el mundo, obviamente, en que quizá haya que procurarle a nuestros niños y jóvenes contacto con la materia más o menos virgen para poder tomar contacto consigo mismo, como vos contabas. Sí, comparto totalmente. Perdón, habló el rector Sí. de la universidad, ¿no? Perdón, digo, ¿no? ¿Por qué? No, digo, hablando de la Yo educación. no soy rector de ninguna universidad. Bueno, de ninguna, durante nada. No te dedicaste al tema. No te dedicaste al tema. Está bien. Perdón, adelante. Quería aclarar. Sí, yo considero que hay cosas de la educación formal que reproducen, por un lado, la antinomia media ridícula, a mi punto de vista, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. El desprecio que yo decía que sienten los que trabajan con las manos por los que trabajan con la cabeza es como reproducir la postura, pero no es que yo la comparta. Porque el que hace también piensa, y el que piensa hace, trabaja con otra materia, o tal vez una materia que es un poco inasible, como puede ser la palabra. Sí creo que hay algo entre la mano y el cuerpo que se está complicando, así como estamos pensando en la división de las tareas, y hay algo que sí pone en evidencia la forma en que estamos pensando en los trabajos y el uso del cuerpo y el uso de la cabeza, si los pensamos dualmente, que tiene que ver con cómo comprendemos nosotros el trabajo calificado también. Estoy haciendo trampa porque estoy trayendo a Linhart todo el tiempo y no lo leí. Es como que soy la manager de Linhart. Pero justamente Linhart era un sociólogo que en el 68 o en el 69 se proletariza en una fábrica automotriz en Francia. Y
y aprende ciertos, no el oficio, la soldadura le costaba, pero aprende a colocar burletes. Y cuenta lo difícil que es colocar burletes en una puerta, algo que aparecía como uno de los trabajos más descalificados dentro de la fábrica. Y hay algo en la destreza, en la capacidad de usar ese cuerpo que está muy despreciado hoy también. Porque hacer dinero con el cuerpo es algo que está mal visto. Entonces hay algo en la forma en que también hemos moldeado la idea de los trabajos y la idea de los aprendizajes en relación con esos trabajos, que dejó en Orsay mucho de los conocimientos que tenían algunos oficios, y no estoy hablando de oficios que tengan cierto estatus como, no sé, la orfebrería o la ebanistería, sino oficios que son, si se quiere, más mundanos. El herrero, que llamamos para que haga una reja, o no sé, una escalera, o el carpintero que le pedimos cosas que haga en MDF o en pino, y lo tratamos como, bueno, es un tipo que hace cosas. Y hay algo en el conocimiento que está condensado en todo ese tiempo de trabajo, en la capacidad de resolver problemas, que es algo que está absolutamente despreciado. Es como si estudiaste en la escuela y estudiaste tanto, bajar a hacer un oficio es como algo salió mal, en algo fracasaste. Y creo que es necesario repensar esas cosas, porque realmente es una fuente de felicidad hacerlas. Repito, hacerlas sin obligación. Sin obligación en el sentido de que no sea una cosa de trabajo, si se quiere, alienado, y trabajo enajenado debe tener sus miserias en todos lados. Pasa en la academia como pasa en una fábrica. Pero hay algo que tiene que ver con la capacidad de ser autores de los movimientos de nuestros cuerpos que está muy bueno. Lo recomiendo. A mí me gustaría seguir en esa dirección y quiero contar algo, voy a ver si puedo hacerlo de una manera sucinta y clara. Vos me decís si no lo estoy haciendo. Hay un filósofo que se llama Martin Heidegger, que describe, y esto es muy importante para la filosofía, porque él, de alguna manera, descubre la manera de ser específica del ser humano. Es una manera de ser distinta a los objetos que yacen enfrente de sí para su manipulación. Esto es importante para la filosofía porque desde un pensador como Nietzsche, que también es un tipo que piensa el cuerpo, es algo que había quedado un poco, digamos, sometido justamente a el imperio de la razón, o como vos lo llamémoslo, la academia, o la parte intelectual o del entendimiento del ser humano. ¿Cómo describe este filósofo la participación en el mundo de este ser especial, que es el ser humano? Lo describe a partir de la manipulación. La manipulación, es decir, él dice que el ser humano abre un mundo a partir de sus manos y que su manera de participar en el mundo es justamente esa, abrir un sistema de reenvíos de útiles que se comunican entre sí y del cual él participa inconscientemente. Es decir, que él no, el ser humano, nosotros no estamos conscientes de que estamos permanentemente manipulando un mundo. Y aquí voy a la pregunta. Si nosotros abrimos puertas, cerramos la heladera, prendemos la lamparita, te diría que también hasta usamos el celular, sin darnos cuenta de que estamos participando de un mundo y que allí hay útiles, o como él lo llama, entes intramundanos, que se someten a nuestra manipulación. Pero hay un momento en el cual nos damos cuenta que hay un mundo. Nos damos cuenta que hay un mundo cuando uno de esos útiles ofrecidos en la banalidad de lo cotidiano disfunciona, falla, ¿no? Es decir, yo de pronto voy a abrir el picaporte de la puerta y el picaporte no está o está roto y me doy contra la puerta. Este filósofo alemán, Heidegger, va a decir, en ese momento me doy cuenta no solo que hay un mundo,
lleno de útiles que se comunican entre sí y que funcionan entre sí, sino también de alguna manera que yo existo. Que yo existo. Creo que, y en realidad a eso es lo que voy, cuando vos manifestás esta cuestión de, bueno, una cosa es el trabajo porque sí, llamémoslo artístico, y otra cosa es el trabajo alienado porque, bueno, porque estoy forzado a hacerlo. En el momento este que te describo, de disfuncionamiento del sistema de reenvíos, que de alguna manera me manifiesta que hay un mundo, cosa que yo no sabía antes. O sea, yo puedo pasarme el día sin entender que estoy en un mundo, hasta que de pronto un objeto del sistema de reenvío falla. Santiago se corta. Me cortó. Bueno, Se corta. decía, No se corta, pero se corta vos. Se te corta un poquito. se corta un No poquito. sé si es bueno, Debo sí, ser no yo. sé si es bueno o mal, no sé si es bueno o malo que se corte. Para ahí, pero Quizás bueno. es una Pero señal. no, el pueblo quiere escucharte, dale. Bueno, simplemente en ese sistema de reenvíos en el cual, objetal, en el cual vos te manejás, es decir, en esa interacción, en donde vos decís que el cuerpo tiene una manera muy particular de recordar, digamos, ¿no? Una manera distinta de recordar, que no es la del entendimiento. ¿Cuánto hay de automatismo? Es decir, ¿cuánto hay cuánto hay del cuerpo que recuerda automáticamente y cuándo es el momento que vos en el arte de trabajar con objetos sentís que algo se rompe, que algo discontinúa para decir, pucha, acá estoy haciendo algo distinto, estoy creando un mundo donde no lo había. ¿Hay algo de eso o no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Hay una especie entre feedback positivo y feedback negativo, diría Gregory Bateson, que tiene que ver con el aprendizaje también. Hay algo en la resistencia que ofrece el material, que es lo que a uno le hace entender que todos los movimientos que tenemos son movimientos aprendidos. Es muy asombroso ver que un bebé que todavía no gatea está posando en una cámara de celular. O sea, hay algo que lo vamos aprendiendo sin darnos cuenta, sin que el cuerpo nos dé aviso que está aprendiendo. No hay algo como el disco, uno tiene la línea del disco rígido lleno, entonces, bueno, estoy aprendiendo. Y cuando uno trata de explorar cómo aprende la gente que hace oficios, porque de repente yo tengo amigos que hacen, o amigas que hacen escultura en vidrio y escultura en cobre, y tienen estos talleres donde yo digo, pero bueno, esta persona ya está prácticamente consagrada en el arte que hace, ¿qué es lo que va a aprender? Porque uno siente que, bueno, ya lo sabés usar, ya hace lo que vos querés que haga. Ya sabés técnicas para conseguir tal color. ¿Qué es lo que vas a aprender? Y a veces tienen que ver con domesticar el cuerpo de cierta manera, que no es, de nuevo, no es la receta, sino que tiene que ver con formas para lograr que aquella materia que se te opone pueda alcanzar, si se quiere, un movimiento sintético con uno mismo. Es decir, no es vencerlo ni que te venza, sino tratar de usar eso, ese conocimiento sobre esa materia a favor de uno. Entonces, tiene varias cosas de automático. Lo que yo decía antes de sentir que la máquina no está funcionando bien porque la sentís rara en la mano, sentís como un hormigueo raro en la mano, o el sonido de la máquina, o el ruido de la fritura de la soldadura. La soldadura tiene ruidos audibles, que uno se da cuenta si está llegando al amperaje que tiene que llegar.
la soldadura tiene mucho de no guiarse por los sentidos que nos dominan, digamos. El ser humano es muy visual. En la soldadura uno está prácticamente ciego porque uno usa una máscara que tiene un vidrio y ese vidrio tiene un nivel para opacar, entonces uno no ve nada directamente. Las de luz, digamos, el arco de soldadura, recién ahí uno ve una franja verde para ver que uno está soldando en ese lugar. Y eso tiene que ver con saber interpretar y saber leer si ese rayo o ese arco de soldadura está bien posicionado, fundiendo, si no está fuerte, entender lo que uno está tratando de hacer con el material. Hace un tiempo me pasó, yo tuve una breve experiencia de dar clases de soldadura en una escuela de oficios. Y me tocó una clase de todos varones grandes, señores mayores, algunos mecánicos. Muy intimidante para mí, muy intimidante porque, bueno, es gente que lo aprendió así. Entonces, bueno, venían y se habían formado grupos. Yo lo que quería es que aprendan a trabajar prolijamente, con método, en el sentido de uno tiene que... La soldadura o cortar un hierro es una ínfima parte de lo que es todo el trabajo. Uno tiene que medir, escuadrar continuamente, medir, escuadrar, puntear. Uno hace un punto, vuelve a pasar la escuadra, porque cuando uno suelda el metal tiende a cerrarse, entonces hay que abrirlo para que quede escuadra, entonces después haces un punto en otro lugar, volvés a escuadrar, después haces un cordón de soldadura y así. Yo quería que empiecen a tomar la gimnasia, esa cadencia de trabajar prolijamente. Y es molesto para una persona grande que una persona más chica y encima mujer le venga a decir cómo hay que soldar. Y un día me agarran, yo estaba en la parte de adelante del taller y ellos estaban atrás con una soldadora, que es una soldadora industrial, es enorme, son como 2 lavarropas juntos. Y me dice, la máquina no anda. No, la máquina anda, porque yo la escucho andando. No, no anda. Y yo, no es que desconfiaba de la habilidad de esa persona, pero yo sabía que la máquina la habían arreglado hace poco, entonces me parecía imposible que no andara, y me sorprendió y dije, ¿en serio? Y medio como desafiante me dice, prueba, dale, fíjate, mira, fíjate que no suelda. Entonces, el amperaje estaba alto, así que debería estar andando. Me pongo alrededor, todo el mundo se pone la máscara, yo empiezo a resistir, sueldo mal, quedo bastante mal parada. Soldé casi como me salió y efectivamente quedó soldado. El tipo me mira, me dice, entonces el error fue mío. Y ahí entendí que su error había sido que él había alejado demasiado el arco, entonces no había logrado fundir el metal. Pero yo lo vi casi imperceptiblemente, me pude dar cuenta de ese error. Ahora, él lo había estado haciendo así toda su vida. Simplemente cuando uno pone el desafío de probar la resistencia de eso y ver cómo eso responde, uno puede romper ese automatismo. Después no vino nunca más a clase. Él y todo su grupo, la clase siguiente no vino más. Se ve que no le gustó. Pero bueno, tiene que ver con eso. Tenemos ese feedback positivo y feedback negativo con los que nos vamos enterando un poco del mundo de los objetos y que el mundo de los objetos no necesariamente tiene la mecánica del cuerpo en el que estamos acostumbrados dependiendo de la edad que tengamos. Eso quiere decir que, perdón. No, jamás le quitaré la palabra a un griego. Yo te quería... Él tiene mayor capacidad de síntesis que aquel. Y además ya va como por la 3ª copa de cerveza. Bien. Él, para preguntar si está en Boedo y San Juan, primero se va a La Boca, vuelve, después se va a Palermo, pasa por Constitución y entonces llega a Puerto Madero y pregunta si por acá queda Boedo y San Juan. Tiene una capacidad de síntesis, sí. Menos mal que no agarró una soldadora porque si no...
Bueno, ayer yo un poco retomando la lectura de tu escrito, quería hacerte alguna pregunta o comentario. Vos en un momento, contando una anécdota, hablaste de lo supersticioso que puede ser, dijiste esto, ¿no? Mi física del sentido común. Retomo esta idea, no de lo supersticioso de tu física del sentido común, sino de lo supersticioso que puede ser el sentido común. Y quizás una superstición totalitaria, integrista. Al mismo tiempo, vos hablaste de tu poder de realizador de las relaciones sociales. No es mío solamente, quedó un poco vanidoso, digo, me No, refiero como no, antropólogo, creemos tener esa... pero me parece ahí en superstición del sentido común. Y esa potencia, esa posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser, en la medida de lo posible, desnaturalizar, ¿no?, estas relaciones sociales en las que está fundamentado el sentido común. Bueno, al mismo tiempo, vos señalaste más de una vez que buscás simplemente hacer cosas, ¿no? Ahora, y separando este hacer cosas de lo que es, como vos señalaste, el trabajo alienado, un trabajo que no es un trabajo que se realiza por sí mismo, sino que es un medio para un fin, ¿no? Que es, en cierta medida, tiene como fundamento la gratuidad. No me parece, se hace porque sí. Y eso es muy disruptivo con respecto a la lógica de este sentido común que se fundamenta en la utilidad y el funcionalismo. O sea, así como muy probablemente estás hablando de hacer herrería porque sí, y encontrás un gozo, eros, en el sentido de Marcuse, se realiza en ese trabajo, ese trabajo que está mismo, ¿no? Haces herrería siendo mujer, me imagino, yo no, la herrería no conozco, pero vos lo señalaste también, ¿no? Debe ser disruptivo. Y bueno, y me parece que eso tiene mucho de trastocador. Quizás, al mismo tiempo, vos hiciste un comentario que dabas un seminario de historia en un penal del conurbano. ¿Seminario de historia era? En un penal federal, era en Capital. Sí, Sí, era un en taller de historia, sí. Era un taller de historia. Bueno, lo haces porque sí, a mí me parece que eso es fantástico. Digo, yo tengo, más allá del tema, obviamente, ¿no? Yo tengo un amigo que muchas veces operó como confesor mío, y frente a ciertas dudas, obviamente siempre teniendo en cuenta que uno puede tener ciertas necesidades básicas satisfechas, ¿no? Eso, Claro. puesto. Y cuando yo tenía que tomar una decisión sobre algo que podía hacer, o laboral, o cosas por el estilo, él me decía lo siguiente: bueno, si no recibieras nada a cambio, ¿lo harías? Yo a él le decía, sí. Bueno, entonces hacelo. Claro. Listo, si lo recibís, bueno. Y por otro lado, pero me parece que en esta cuestión del hacer simplemente cosas, es fantástico. Pienso en una filósofa que estoy leyendo últimamente, que no sé si vos la conocés, Simone Weil. Es una... Estuvo entre los finalistas de los que iba a traer para leer. Ah, bueno, ella se va a trabajar a una fábrica, a la También. fábrica de Peugeot, Sí. ¿no? Sí, sí. Y uno preguntaría, ¿por qué lo hizo? Y porque sí. Y ahí está, creo que lo verdaderamente disruptivo es ese porque sí. E incluso
la muerte de Simone Weil. Ella tiene tuberculosis en medio de la Segunda Guerra Mundial, muere, si no me equivoco, en 1943, y ella se negaba a comer una ración mayor de la que recibían los soldados en el frente de guerra. Eso agravó su situación de tuberculosis y murió a los 30 y pico de años. Claro, cuando uno cuenta esa historia desde la lógica del sentido común, dice, y bueno, ¿qué sentido tuvo eso? ¿Y por qué? Si podía comer más, ¿por qué? Y bueno, lo hizo porque sí. Pero ahí me parece que está esto de trastocador frente a la superstición del sentido común. Porque sí, esa gratuidad absoluta. No gratuidad nada más monetaria, ¿no? Uno dice algo, Claro. sino una gratuidad que es, ¿no? Se basa en este porque sí. Que te viene como el correlato de por qué no se hace determinada cosa si te conviene, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Ya está. Nada, eso, no sé si... A mí lo que dije. Lo que me pasaba también es, a mí me interesa mucho el trabajo como objeto de estudio y también de alguna manera entender que el trabajo es uno de los diacríticos que nos permite entender al ser humano como algo distinto de otros. Si bien digo, hay otros animales que podríamos si bien la diferencia está que tenemos la posibilidad de objetivar algo que previamente ya planeamos, yo no sabría decir si una abeja planifica un panal, pero es el ejemplo más comúnmente citado. Hay algo que tiene que ver con el trabajo que se lo consideró como esencia del ser humano. Foucault decía que también tenía que haber la intervención de otros poderes para que el trabajo fuera esencia del ser humano. Y bueno, y nos pasamos después discutiendo si es o no es la característica que define al ser humano en tanto especie o no. Independientemente de que sea el trabajo o no, es cierto que la organización que asumimos entre nosotros para ver cómo nos sostenemos es una de las relaciones, sino la relación más importante de nuestra vida. Son las relaciones que nos hacen tener la identidad o asumir la identidad que tenemos. Son mínimamente 8 horas por día. O sea, es un tercio de nuestros días, el que tiene suerte, porque si no, son un poquito más de horas. O sea, un tercio de nuestra vida somos algo, y somos en relación con lo que hacemos. A mí me pasaba que muchas veces los trabajos que tengo no necesariamente estarían reflejando lo que yo soy o lo que yo quiero hacer. Sí me pasa que entre el tiempo y el dinero, que es el intercambio que se nos propone como forma más racional de organizar la vida, me quedo con el tiempo. Siempre, como bien decís, que es absolutamente necesario aclarar todo el tiempo, teniendo las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Claramente. Pero hay algo que tiene que ver con qué hacemos de nuestros tiempos, qué hacemos del trabajo en tanto elemento que nos identifica, y qué sentido tiene ese tiempo para nosotros, qué sentido tiene el trabajo para nosotros. No solamente el trabajo entendido como dignidad o el trabajo entendido como explotación, sino que tiene que ver con qué hacemos con el tiempo de nuestras vidas, qué hacemos con el tiempo en que estamos despiertos, qué hacemos quiénes somos durante ese tiempo. Yo siempre pensaba que cuando uno estudiaba las relaciones dentro de un taller de costura, que pasa un poco al revés de lo que me pasa a mí, en el taller de costura mayormente trabajan varones cosiendo, y uno piensa en el estereotipo de las mujeres cosiendo, entonces ya de por sí tiene como una especie de asombro inicial. Y pasa muchas veces que la forma de comprender cómo se están tejiendo esas relaciones al interior del espacio productivo, uno tiene que comprender antes que nada la tarea. ¿Cómo es la tarea? ¿Cómo se organiza la tarea? ¿Cómo se organizan entre las personas para culminar o para finalizar la creación de ese objeto? Porque en la creación de ese objeto están materializadas, están condensadas, están gelificadas, esas relaciones que se reproducen, que se sostienen dentro de ese taller.
Entonces, si las mujeres, por ejemplo, son las ayudantes, son las mujeres que le pasan la piqueta para retocar la prenda, son los hombres los que manejan la máquina recta, que son los que cobran por prenda, son las mujeres o los ayudantes los que manejan la overlock, que es, no, ahí no se cobra por prenda, sino que se cobra con una suma fija por mes, esa prenda está manifestando todas esas relaciones sociales. Entonces hay algo que tiene que ver en la creación del objeto, que no solamente es interesante en cuanto a la relación cabeza-cuerpo, sino que también tiene que ver con la relación entre los otros cuerpos. Entonces, en ese sentido me parecía sumamente interesante. Uno hace las cosas porque quiere, por supuesto. Yo creo que en el momento en que yo empiece a vivir únicamente de esto, lo abandonaría. Yo igual gano plata por lo que hago, tengo un trabajo aparte, pero también las cosas que hago las hago para vender. Intento hacer las cosas que a mí me gustan y si las vendo, fenómeno. Trato de no hacer las cosas que no me gustan. No me gustan los muebles de caño, entonces no hago muebles de caño. Trato de trabajar con hierro macizo, que es lo que me gusta a mí. Y trato de no hacer las cosas en el estilo en que no me represento. Es difícil, porque el intercambio siempre es tentador, el tiempo por el dinero, pero ese tiempo que uno negocia es un que quería tener, es tiempo en el placer de trabajar de cierta forma. Entonces, negociar continuamente eso nos pone continuamente en la disyuntiva de qué es lo que entendemos por trabajo y qué es lo que entendemos que debería ser el trabajo. Entonces, para mí es pertinente lo que decís en ese sentido. Fue muy autorreferencial lo que leí, igual, me da un poco de vergüenza, pero bueno, lo escribí anoche, lo corregí varias veces, pero tenía más cosas. No, igual Pero no lo sí, sí. decía, tomé una cita tuya, pero para hablar de este poder, este poder rayo desnaturalizado. Naturalizador, sí. Me pareció que está bueno pensarlo de esa manera. Ojalá haya más superhéroes que tuvieran Sí. esos poderes. A mí me gusta. Ojalá. Hay varios antropólogos, Yo estoy un poco oxidada, pero hay varios antropólogos que están ahí, deseosos de salir a la cancha. Azucena, hay algo también en lo que escribiste me hace pensar que también tenés alguna tendencia literaria, ¿no? De contar historias. Me gustan los libros, me dijeron una vez. Me gustan los libros. Sí. Yo tengo un problema que es que, y creo que eso me aleja un poco a veces de la academia, que es que a mí me entretiene mucho más leer literatura. Y las etnografías me parecen hermosas cuando son buenas etnografías. Cuando es la descripción de una experiencia concreta. Y hay personas que tienen la habilidad de hacernos entender lo que quieren contarnos, eligiendo y creando y relatando selectivamente la experiencia de la manera que ellos quieren que los vean. Y esto me parece sumamente interesante. La etnografía tiene algo bastante literario también. Lo que pasa es que tiene pretensiones de ser algo verdadero. Y ahí, bueno, ahí ya... por eso ese texto, también como las cartas y los textos que mencionabas de Simone Weil, también tienen esa cosa muy linda de poder transportar a un mundo donde uno se imagina que ese mundo está habitado por personas, digamos, por más que hayan cambiado ciertas cuestiones, ciertos valores y lo que sea, pero la capacidad de poder entender que esas personas están en una relación concreta y entenderlo de esa manera es algo también muy interesante. Pero sí, para mí la literatura tiene una capacidad de retratar algo que me divierte y me entretiene mucho más y lo memorizo mucho más rápido que lo que me pasa con algunos textos académicos muy conceptuales a veces. Bueno, estamos con el tiempo justo. Maestro, ¿usted qué quiere hacer una última reflexión, una pregunta a la compañera? Si usted me autoriza y provoca, hablaste mucho de la memoria del cuerpo, ¿sí? Cosa fantástica. Cómo el cuerpo puede memorizar y cómo eso nos vincula estrechamente con los animales, ¿no? Los animales tienen eso, esa maravilla de percepción
de acomodar el cuerpo, de no tener más entrenamiento quizá de cachorro, algo con sus padres, pero luego todo está escrito en ese cuerpo, ¿no? Pero a lo que quisiera ir es, aparte de eso, quizá abundando o incidiendo en ese ejemplo que pusiste de ese señor que tenía que reaprender a soldar. Hay un momento en el artesano o en cualquier oficio material que es el momento de la abstracción. Hay un tipo de abstracción particular, es decir, de universalización, para ponerlo en términos más complejos, o que se tiene que alejar del ejemplo o del caso particular que tiene y tiene que construir y apelar a una abstracción para comprender ese caso particular y encontrarle una solución. Ese juego entre la abstracción, es decir, la experiencia que no solamente que ha pasado muchas veces por esa experiencia o por ese hecho, sino que tiene una idea de lo que está sucediendo ahí y para poder aplicarlo, me parece que es una de las maravillas de la tarea manual. ¿Cómo fue tu experiencia en eso? ¿Cómo otro ejercicio? Estoy preguntando por otro ejercicio de la razón y del intelecto, que no es simplemente comprender un texto, explicarlo, que no es simplemente comprender una situación como por ejemplo en una fábrica que vas a estudiar, sino algo que haces con las manos. Para poder hacerlo necesitas, ¿sí?, la razón, el intelecto. Sí, no sabría explicarlo muy bien, pero hay como una especie de idea que se construye con el error y con la corroboración permanente de la resistencia de esos metales, que tiene que ver con esto que mencionás, que es esa generalización, pero es una generalización, por ejemplo, no sé, ideas de volumen o de cómo soportar ciertos pesos. O, no sé, por ejemplo, si yo quiero soldar algo y que esté a un ángulo de 45, pero yo sé que va a soportar un peso muy grande arriba, entonces yo tengo que evitar, el hierro tiene una facilidad enorme para doblarse, por más que parezca durísimo, con el tiempo se pueden doblar unas patas así. Entonces yo sé que tengo que de alguna manera asegurar ese ángulo para que con el tiempo no se cierren las patas o no se abran, independientemente de la dureza de las patas y lo demás. Y hay algo que instintivamente, y que tiene que ver con esa generalización del aprendizaje y de las experiencias que uno tiene, pero es una generalización que es concomitantemente muy práctica. Es absoluta, hay una... No están divorciadas. Uno puede imaginar un objeto antes y yo creo que el nivel de maestría radica en la capacidad de traducir fielmente lo que está en la cabeza. Viceversa, poder imaginar en la cabeza lo que uno tiene como posibilidad y después poder traducir materialmente lo que uno prefigura en la cabeza y quede perfecto, ¿no? No es que quede corregido. Ese yo creo que es el nivel de maestría. Pero hay algo que tiene que ver, que hay una generalización permanente, y eso tiene que ver con el hecho de que tenemos un cerebro evolucionado, pero es que no deja nunca de ser práctica. Porque en el momento en que se resuelve, hay algo, cuando uno está trabajando, es impresionante, pero uno está totalmente concentrado
A mí se me pasan las horas, me doy cuenta y ya es de noche y no veo un pomo. Y bueno, me di cuenta que estuve hace muchas horas y sin comer sobre todo y sin sentarme. Pero la cabeza está continuamente entendiendo desde qué lado uno tiene que hacer presión, desde qué otro lado tiene que uno martillar para que este ángulo que había quedado abierto se cierre. Entonces tengo que martillar el ángulo de allá. Y tiene que ver con una idea abstracta de ese volumen, de esa forma, de la fuerza que uno le puede imprimir en ese lugar para que ese material reaccione según la expectativa que yo tengo, que es una expectativa en definitiva. Pero esa expectativa se formó por una concreción, por una relación práctica con objetos similares previos. Entonces lo que pasa con esa generalización es que está continuamente alimentada, esa comunicación entre la idea y la materia. Eso es lo interesante de la fabricación de las cosas, que es lo que yo trataba de expresar con esto de la capacidad de objetivar el pensamiento. Que a veces en un escrito, en un libro, en lo que sea, la forma de consumir eso es un consumo lineal. En cambio, tocar ese objeto, poder verlo y poder tomar distancia de ese objeto y poder entender que ya dejó de ser tuyo, dejó de ser uno, no porque lo hayas vendido, sino porque de repente asume una forma otra, un volumen, un tacto, una sensación distinta. ¿Qué tiene que ver con esto? Definitivamente es esa contradicción permanente entre la idea y la materia y que solamente se concreta a través del trabajo. Así que eso es una de las cosas seguramente más apasionantes de saber hacer las cosas, cuando se saben hacer. Yo considero que voy a estar aprendiendo muchísimo tiempo, y no por falsa modestia, pero porque es así como tiene que ser. Debo concluir nuestro encuentro porque el tiempo es tirano y en el aire es más aún. Agradeciéndole a Yelén, que quería... ¿Cómo? Me puse anteojos porque no veo nada. No veo nada. Me cambié porque no tenía señal, tuve que cambiar el ángulo y ahora ya no veo peor. Ya, qué elegante, ¿eh? Olvídate. Tengo un poema para terminar de Federico Escobar, que es un poeta del siglo más XIX, panameño, negro y humilde. Él jamás abandonó su oficio de carpintero. Así que con un carpintero podemos agradecerle profundamente a Yelén de haber compartido este ratito con el mundo interior. Se llama Rato de Ocio. No descanso jamás, y estoy conforme con esta vida de constante obrero. Me parecen riquísimo uniforme, mi blusa y mi mandil de carpintero. Iglesia es el taller, en ella ejemplo recibe el hombre para odiar el vicio. Yo soy un sacerdote de este templo, mi banco es el altar en donde oficio. De maderas preciosas y distintas dibujadas con vetas naturales, con mi garlopa saco largas cintas que toman la figura de espirales. Guerrero de la paz, mi campamento es el taller de por vida lucho. Son parte principal de mi armamento el formón, el martillo y el serrucho. Vayan otros con bombas y metrallas a las lides horrizonas de Marte. Yo libro con más gloria mis batallas en los campos pacíficos del arte. Y desfilen con fuego en las pupilas soldados galoneados y altaneros. No los envidiaré, formo en las filas de la Legión de Honor de los obreros. Y derrame en la guerra fratricida sangre preciosa cada combatiente. Yo derramo en la lucha por la vida el sudor abundante de mi frente. Cuando después de mi labor del día fatigado me encuentro, en ocasiones me viene a visitar la musa mía, la que inspira mis rítmicas canciones. Y del hogar en la aparente calma rindo a las musas fervoroso culto, y ellas alivian el dolor que el alma lleva en silencio desde hace tiempo oculto. Cuando el trabajo rústico me abruma con sus rigores, mi cerebro piensa y entonces mi herramienta es una pluma y mi taller
el noble de la prensa. Y entonces, con ardor, alzo mi acento, porque, oh tú, libertad, bendita seas, y en las lides que libra el pensamiento combato, porque triunfen mis ideas. Por ellas, con acorde melodioso, las cuerdas de mi arpa alegre vibro, porque es la libertad mi sueño hermoso, y es mi constante compañero el libro. Y entonces, siento que mi ser se anima, como inspirado por divino soplo, y puedo fácil manejar la rima como el formón, el mazo y el escoplo, noctámbulo, a la faz del universo. Voy persiguiendo necio una quimera, pero sé que manejo y pulo el verso con más facilidad que la madera. Esto fue Mundo Interior.